Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad somos el grupo 10, conformado por Victoria Elizabeth Melo González, Venancio Claudio Margarejo López, Akemi Mailí Alia Galino, Christopher Yair Maldonado Poma y el que les habla es Denzel Antonio Seguirre Lara. Y hoy presentaremos nuestro trabajo titulado La mente que razona, claves del pensamiento lógico y el pensamiento lógico matemático. En este video analizaremos diferentes casos basados en fuentes periodísticas con el objetivo de identificar y diferenciar el pensamiento lógico y el pensamiento lógico matemático, aplicándolos en situaciones reales. A lo largo de la exposición explicaremos cómo se presentan los hechos de manera coherente, cómo se relacionan causas y consecuencias y cómo los datos numéricos, cifras y estadísticas ayudan a interpretar de forma más precisa una problemática. De esta manera, buscamos demostrar que el pensamiento lógico no solo se utiliza en la teoría, sino también en el análisis crítico de noticias y situaciones que ocurren en la sociedad. A continuación, iniciaremos con el desarrollo de los casos correspondientes. Cifra de muertes se eleva a más de 43.000, investigan responsabilidades de constructores. La primera pregunta se titula: expresa tus comentarios sobre la fuente periodística. En mi opinión, todo el hecho ocurrido en Turquía es una estrategia muy grave que se debe a un desastre natural y también posibles fallas humanas. Al leer esta fuente periodística de France 24 me resulta muy confiable, ya que representa una información clara y detallada, basada en los datos confiables. Los hechos que vemos en el caso están organizados de manera coherente, teniendo como orden cómo sucedió, luego sus efectos y finalmente las investigaciones de las constructoras. Otro punto muy detallado es cómo se utilizan las cifras, estadísticas y así comprender mejor la magnitud del caso dado. Pregunta 2. Identifica el tipo de texto que se evidencia en el texto. Pensamiento lógico. En este caso se evidencia este pensamiento en forma de cómo se presenta el hecho. Esta se inicia describiéndonos el terremoto ocurrido en Turquía. Luego nos detallan con claridad sus consecuencias, como el aumento de víctimas y el daño material. Finalmente, se mencionan las investigaciones que se realizaron en ese momento, como las de los constructores. Esto nos da a entender cómo puede empeorar por corrupción y negligencia. Pero también pensamiento lógico-matemático. En este caso, este pensamiento está presente a través del uso de los datos numéricos, como se presenta en el caso. Por ejemplo, una cifra de 43.556 fallecidos en Siria, cerca de los 6.000 muertos. Por otro lado, el ministro Soulu afirmó que al menos 564 personas y 166 ya han sido arrestadas. Según el gobierno, se han levantado 100.000 viviendas y unas 300.000 casas de campaña y más de 600.000 departamentos para personas vulnerables. Por otro lado, el gobierno turco inició investigaciones porque muchas edificaciones colapsaron por supuestamente no cumplir normas de seguridad. Más de 564 personas fueron consideradas sospechosas y 160 fueron arrestadas. Y a continuación hablaremos sobre los retiros AFP y posibilidad de llegar a pensión mínima. Hola, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre los 6 retiros de la AFP. En este caso se nos va a presentar que es un problema económico y social. Es muy importante que en el Perú los retiros del fondo de la AFP son realizados dentro del año de 2020 a 2022, ya que suman una salida de 88 millones con un porcentaje de 8% de PBI, y esta es una medida que deja a 2.3 millones de personas sin ahorros, afectando previamente a los jóvenes, quienes pierden ese beneficio de rentabilidad a largo plazo, ya que se concluye que para para una pensión mínima de 1.000 se requiere un fondo de 180.000, que esto es una meta muy inalcanzable para las otras personas, ya que generalmente en las empresas donde trabajan los jóvenes de ahora es el suelo mínimo, y eso no le va a dar no le va a dar tiempo a ganar la cantidad necesaria para recibir 1.000 de pensión mínima, como lo había dicho anteriormente. Gracias.
Además, en este caso, la situación del Perú respecto a los retiros de fondo FP entre los años 2020 y 2022 ayudaron económicamente a muchas personas en el presente. También generaron un problema grave para el futuro, porque millones quedaron sin ahorro para su jubilación. También el caso explica que para obtener una pensión mínima se necesita acumular un fondo grande, lo cual depende del salario, el tiempo de aportes y rentabilidad. Por otro lado, respondiendo a la pregunta, el pensamiento predominante es un pensamiento lógico-matemático, porque el texto se basa principalmente en monto, porcentaje, cifras de afiliados, proyecciones de pensión, y además eso se puede encontrar como por ejemplo, donde dice más de 2,3 millones de afiliados con 0 soles, retiros de hasta 19.800 entre paréntesis 4, un UIT, UIT, que significa Unidad Impositiva Tributaria. Bueno, continuando con el siguiente caso, que es una problemática muy importante en el Perú, que es la de gran desigualdad en el presupuesto pre-capital entre distritos. En el caso, o mejor dicho, en el texto menciona que mientras algunos municipios reciben una cantidad mínima de dinero por habitante, otros reciben montos extremadamente altos. Además, se explica que esta indiferencia se ha mantenido durante varios años, lo cual evidencia que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación constante. Otro punto importante que es que en este caso se apoya en información de una fuente confiable y también menciona declaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual le da mayor credibilidad. Asimismo, el texto utiliza comparaciones entre distintas zonas del país, especialmente entre distritos de Lima metropolitana y otras regiones, mostrando un constante claro sobre cómo distribuye el presupuesto público. Ahora, respondiendo a la pregunta, el tipo de pensamiento que predomina en el texto es el pensamiento lógico-matemático, ya que se basa principalmente en el uso de cifras, datos numéricos, promedios y comparaciones, como por ejemplo cuando se menciona que en algunos distritos se invierte alrededor de 5 soles por habitante, mientras que en otros se supera los 200 o incluso hasta 250 por persona en los últimos 5 años. También se compara el promedio de inversión de 30.000 soles por persona al año con otras zonas donde solo se invierte aproximadamente 3 soles. Sin embargo, también se evidencia el pensamiento lógico, porque el texto está organizado de forma coherente y presenta una relación clara de comparación y constante, permitiendo comprender el tema y sus posibles consecuencias en el desarrollo de los distritos. Hola, yo les voy a hablar sobre la didáctica número 4, pues que se trata sobre el derrame de petróleo en el distrito de Ventanilla en lugar de Pampillas, ¿no? Bueno, este ocurrido fue el 15 de enero de 2022, pues ya prácticamente ya ha pasado 4 años, ¿no? Este desastre fue causado por la empresa Repsol en La Pampilla, donde, donde vertieron más de 12.000 Además, en el de caso, se petróleo acusa a Repsol al de mar. no cumplir con la compensación Este prometida hecho de 3.000 soles este mensuales a hecho es 6.000 considerado uno de pescadores. los También peores se menciona desastres sospecha de ambientales corrupción de la o historia acuerdos del Perú. ocultos. A continuación, Las consecuencias fueron muy finalizaremos con la graves. conclusión Muchas para especies dar fin murieron a esta y los exposición. ecosistemas quedaron contaminados. Además, las playas quedaron inutilizables. También perjudicó a los turismos, ¿no? Otro problema importante fue falta de trans- transparencia. La empresa fue criticado por no brindar información clara sobre lo ocurrido y sobre las acciones de limpieza. En conclusión,
A pesar de que ya ha pasado 4 años desde el derrame, las, desde el derrame, las consecuencias aún continúan. Este caso nos muestra que tan importante es, es cuidar el medio ambiente, exigir la responsabilidad a las empresas y mejorar la capacidad de respuesta ante desastres. Eso sería todo. Muchas gracias. Conclusión. Los cuatro casos evidencian sobre la realidad económica y social que pueden ser analizadas de manera integral y en combinación con el pensamiento lógico matemático, que mientras un texto trata sobre el uso de datos, cifras y proyecciones matemáticas para dar soluciones como la distribución de presupuestos o de pensiones, otros textos se centran más en lo que son las causas y efectos del análisis crítico de situaciones como el impacto ambiental y social de decisiones empresariales. En síntesis, los cuatro casos demuestran comprensión profunda. No solamente ellos exigen una información cuantitativa, sino también una reflexión coherente y fundamentada en consecuencias, permitiendo así un análisis más rígido, objetivo y profesional en la realidad. Para dar cierre a esta presentación, el pensamiento lógico, matemático y lógico no solo sirven en clases, sino en la vida real, porque permiten analizar noticias, comprender problemas sociales y tomar decisiones con criterio a través de los cuatro casos. Se evidencia que los hechos siempre tienen causas y consecuencias irresponsables y que los datos numéricos ayudan a medir la magnitud del impacto. Y por último, podremos mostrar el cuadro de porcentajes en el cual cada uno ha hecho su pequeño aporte.